¿Cómo están todos? Soy Fabián Solano de Royal Boxing News. Bienvenidos a este video, señoras y señores. Es para mí un placer acompañarlos aquí una vez más en este su canal de YouTube, el mejor canal del mundo del boxeo. Señoras y señores, el día de hoy, como ustedes lo pueden apreciar ahí en el título del video, vamos a hablar de una grandísima noticia. Ya conocemos cuál es la próxima pelea de Saúl El Canelo Álvarez, el mejor libra por libra de la actualidad en este deporte tan hermoso. Y ya sabemos que su pelea será el 7 de mayo frente a Dimitri Bivol. Señores, estamos bastante contentos por lo menos aquí en este canal. Y estoy completamente seguro que muchos aficionados, seguidores del Canelo, seguidores del buen boxeo, al igual que yo, al igual que mucha gente, va a estar muy contento de este anunciamiento. Creo que, como siempre lo vengo diciendo y como siempre lo ha demostrado el equipo del Canelo, son gente muy inteligente, son gente que no se deja detalles por fuera, son gente que saben qué es lo mejor para ellos, en este caso qué es lo mejor para el Canelo, que saben qué es lo mejor para sacarle el máximo provecho económico y el máximo provecho, llamémoslo profesional, a la carrera de Saúl El Canelo Álvarez. Canelo Álvarez frente a Dimitri Bivol en las 175 libras por el campeonato de peso semicompleto o ligero pesado de la Asociación Mundial del Boxeo. Repito, se va a llevar a cabo el 7 de mayo. A no ser de que algo extraordinario ocurra, la pelea se va a llevar a cabo en el T-Mobile Arena en Las Vegas. Algo muy importante, y es que, como ya se podrán dar cuenta, al Canelo enfrentar a Dimitri Bivol significa que la pelea va a ser organizada y televisada por DAZN. Sin embargo, señores, ustedes saben que DAZN es una plataforma que maneja sus eventos con una suscripción justamente al canal de DAZN, y que por lo tanto requiere de un pago mensual. Sin embargo, en este caso, más allá de ser televisada por DAZN, va a ser un pay-per-view. Así que si ustedes viven en Estados Unidos o en algún otro país donde su televisora no transmite esta pelea, tendrán que checar cuál va a ser el costo del pay-per-view, algo que está fuera de lo normal, pero que ya está hecho, señores. Quiero que en este video hablemos un poco más a detalle de las primeras impresiones que tenemos acá de esta pelea, de que ustedes logren entender, explicado por nosotros, cuál es la importancia de esta pelea en el deporte, la importancia de esta pelea dentro de la carrera de Saúl Álvarez, dentro de la carrera de Dimitri Bivol. Tengamos en cuenta una cosa, muchachos, como para hablar un preámbulo de los dos peleadores. Sabemos que Saúl El Canelo Álvarez viene o llega mejor siendo el campeón indiscutido de las 168 libras. Acaba de vencer hace unos meses atrás a Caleb Plant por la vía del knockout. Era el último campeón que le hacía falta en las 168 libras, y por lo tanto actualmente el Canelo, con justo mérito, es el mejor boxeador libra por libra de la actualidad, es el campeón indiscutido de las 168 libras, el campeón más dominante que ha mantenido un buen ritmo de pelea dentro del ring y que se ha enfrentado a los mejores. Así, mucha gente le quiera quitar mérito, le quiera quitar protagonismo al Canelo de alguna u otra manera. Hombre, al César lo que es del César. El Canelo, me podrán decir que las 168 libras no es de las divisiones más competitivas, pero aún así el Canelo le ha ganado a los mejores de esa división, y le ha ganado bien, y le ha ganado a esos siendo campeones. Dimitri Bivol, por su parte, peleó también hace muy pocos meses, en Rusia, su tierra natal, frente a un boxeador que honestamente pues no representaba mucho peligro, más allá de estar bien rankeado en las 175 libras. Umar Salamov no estaba en los top de estos rankings. Umar Salamov no era un gran boxeador. Fue el último combate de Dimitri Bivol. Dimitri Bivol lo ganó por la decisión amplia, decisión unánime, y sigue siendo el campeón, como ya lleva, si no me falla la memoria, incluso más de 5 años siendo el campeón de la Asociación Mundial del Boxeo por las 175 libras. Son dos boxeadores espectaculares, muchachos. La primera impresión que me da a mí este anuncio es que es evidente que el Canelo
repito, no, y su equipo no se dejó atrás, no se dejó fugar ningún solo detalle y saben que esta es la mejor opción para ellos. Porque el contrato que viene ha firmado con Dimitri Bivol, o mejor, el contrato que ha firmado con Dazan, son 2 peleas. Esta es la primera contra Dimitri Bivol en mayo. Y en septiembre vas a tener la trilogía contra Gennady Golovkin. Háganme el favor. ¿A qué par de peleas? En mayo frente a Dimitri Bivol en las 175. En septiembre a Triple G en las 168 libras. Señores, son peleas para mí espectaculares. Y yo me atrevo a decir, como la gran mayoría pensará, de que el Canelo es el favorito para ganar ambas peleas. Sin embargo, eso no le quita el hecho de que va a enfrentar a 2 boxeadores que son élite. Especialmente para mí, Dimitri Bivol. Dimitri Bivol lleva mucho tiempo arraigado en las 175 libras. Este señor es joven y en esta categoría de peso se siente como pez en el agua. Se siente y se ve muy bien en términos boxísticos. Quizás no es un 175 de pegada tan fuerte como sí lo es Artur Beterbiev, el mismo Joe Smith Jr., pero yo me atrevo a decir con seguridad, y estoy seguro que hay mucha gente que piensa igual que yo, que Dimitri Bivol es el mejor boxeador de esta división. Yo me atrevo a decirlo con confianza de que Dimitri Bivol en las 175 libras es el mejor boxeador, el que más recursos tiene, porque es un boxeador con muchos recursos, con muchas herramientas, es muy rápido, maneja muy bien el jab, no tiene mala pegada, se mueve un juego de piernas que es extremadamente bueno y lo hace tener por lo tanto muy buena defensa. Entonces yo creo que en términos boxísticos el Canelo va a enfrentar a la mejor oposición en las 175 libras. Y esto también sin contar el hecho de que Canelo tiene que subir de división. Está en las 168 y ahora por segunda vez, después de vencer por nocaut a Sergey Kovalev, vuelve a las 175 libras, pero a enfrentarse a un tiburón igual o más fuerte todavía que el mismo Sergey Kovalev. ¿Cuáles son tus impresiones hasta este punto del video? ¿Crees que en verdad debería ser el favorito Canelo? Porque si algo te aseguro yo, es que el mismo favoritismo que traía en sus peleas anteriores frente a Billy Joe Saunders, frente a Caleb Plant, te aseguro que ese mismo favoritismo no lo va a tener frente a Dimitri Bivol. Porque Dimitri Bivol no es un hueso fácil de roer, señores. Dimitri Bivol va a dar una gran pelea y se los aseguro de aquí al 7 de mayo que lo que vamos a ver es un combate de estilos, un combate con boxeo puro, señores. Les aseguro que no vamos a ver una guerra, pero les aseguro que vamos a ver una exquisitez de boxeo por parte y parte. Yo sigo pensando, por lo menos en primera instancia, que el favorito, repito, debe ser Saúl El Canelo Álvarez, porque creo que sigue teniendo más herramientas que Dimitri Bivol, más experiencia, se ha enfrentado sin duda alguna a boxeadores de mayor categoría, pero Dimitri Bivol es muy buen boxeador, así que esta pelea me alegra bastante que se haya anunciado, me alegra bastante que sea tan próxima. Sí hay que hablar aquí de algunas ciertas preocupaciones, teniendo en cuenta que Dimitri Bivol es ruso y ahorita como están las condiciones, llamémoslas geopolíticas, con Rusia y Ucrania y demás, puede ser que por ahí se presente algo extraño, señores. Puede ser que por ahí se presente algo extraño, no creo. No olviden que Dimitri Bivol es ruso, pero que prácticamente representa a Canadá. Creo que se puede pegar por ahí para que no haya ningún inconveniente en este evento y la pelea se logre dar con satisfacción. Déjame saber ahí en los comentarios qué te parece esta pelea. Déjame saber ahí en los comentarios si en verdad Canelo Álvarez vencerá a Dimitri Bivol y veremos con seguridad la trilogía frente a Triple G. Yo lo he dicho una y otra vez en este canal, muchachos. La primer pelea frente a Triple G, bueno, en términos generales las dos peleas contra Triple G contra Canelo, las dos peleas fueron una cosa de locos. Fueron un par de peleas sencillamente de las mejores que yo he tenido la oportunidad de ver en mi vida. Qué combates tan espectaculares. En la primera, creo que es un justo empate. Honestamente, creo que hubo una cantidad de swing rounds tan amplia que yo creo que el empate fue lo más justo. Aquí me podrán decir los que quieran que ganó Triple G, yo lo respeto. Pero yo no puedo dar ganador a Triple G en esta pelea, siendo que hubo prácticamente la mitad de los rounds fueron swing rounds, que pudieron haber sido para cualquiera. Entonces,
Porque vos prefieras a Triple G no significa que Triple G en realidad haya ganado la pelea. El segundo combate para mí, repito, respeto todas las opiniones, pero para mí el segundo combate fue claro ganador Saúl Álvarez. Pero entiendo también que hubo swing rounds en la pelea. Hay varias gente que la ve empate. Yo la he visto muchas veces esa pelea. No veo o no encuentro el empate. Sin embargo, bueno, no todos tenemos la misma percepción sobre el boxeo y es difícil que todos nos pongamos de acuerdo en este sentido, ¿no? Pero lo que tengo con total claridad es que si Canelo vence a Dimitri Bivol va a llegar con mayor favoritismo frente a Triple G, un Triple G ya de más de 40 años, un Triple G que nunca se ha enfrentado en las 168 libras, en donde Canelo está más que seguro, más que confiado. Así que la pelea contra Triple G, estoy seguro que va a haber espectáculo, pero también tengo un alto nivel de seguridad o un pensamiento donde muy probablemente Canelo logre incluso noquear a Triple G y propinar el primer knockout en su carrera. Creo que es muy probable un knockout, es muy probable y por eso mismo esta pelea pues no tenía yo tanta ganas de verla, pero en términos de show, en términos de boxeo, creo que en el fondo todos queremos verla. Entonces déjame saber aquí en los comentarios qué piensas de esta trilogía contra Triple G. Señores, muy seguramente de aquí el transcurso de lo que pase las semanas y nos vayamos acercando a estas peleas, vamos a hacer más videos, análisis más a detalle de las peleas, análisis más a detalle de los eventos. Pero quiero que por favor, si este video te gustó, le des un pulgar arriba, que lo compartes con tus amigos. Suscríbete al canal de Royal Boxing News. Y, por supuesto, déjame saber ahí en los comentarios de qué otras temáticas te gustaría que habláramos. De qué otras temáticas, de qué otras peleas. Déjame saber lo que piensas de este video y lo que piensas en general de lo que está pasando en el boxeo. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias por el apoyo. Se les quiere. Un abrazo. Chao.